Un día como hoy arrancaba toda esta pesadilla del coronavirus en nuestro país. 7 de marzo es la fecha, pero del 2020, en la que el Ministerio de Salud confirmaba el primer caso de coronavirus en Paraguay. Días después ya se decretó la cuarentena total. Semanas más tarde, la ley de emergencia nacional y el famoso préstamo de los 1.600 millones, entre muchas otras cosas. Un sábado por la tarde, en fecha 7 de marzo del 2020, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, Julio Mazzoleni, que era el ministro de Salud, hablaba de la detección del primer paciente con coronavirus. Se trataba de un joven de 32 años, proveniente del Ecuador, quien había consultado por un cuadro febril y por problemas de garganta. Su estado no llegó a ser grave en aquel entonces. Todos los funcionarios de salud y las personas que tuvieron contacto con este chico permanecieron bajo monitoreo de la Dirección de Vigilancia. De ahí se empezó a hablar de la necesidad del lavado de manos y de la famosa etiqueta de la tos, que sería el toser en la flexura del brazo. Sin embargo, se indicaba que el uso en ese entonces de tapaboca era solo para la gente que estuvo en contacto con algún paciente o que tenga síntomas respiratorios, hasta que finalmente todos teníamos que usar tapaboca. Después nos decían el único que sirve es el quirúrgico, el de tela no, después al final terminamos usando todo el de tela nomás ya. El martes 10 de marzo tenía por la tardecita, el presidente de la República declaraba por decreto cuarentena total y aislamiento social a partir del 11 de marzo por 15 días, ¿verdad? Y después eso se extendió muchísimo y usaban el hashtag quédate en casa. Desde entonces todos los sectores económicos quedaban paralizados, incluyendo la educación en todos sus niveles. Sin embargo, se esperaba que todo se reanude efectivamente en 15 días, pero por sorpresa de todos, no sé si tanto por sorpresa, ¿verdad? Porque muchos ya decían, no, esto va a ser para el rato, pero el 28 de marzo el Ejecutivo y su equipo comunicaban que la cuarentena se extendía hasta el 12 de abril, después ya se hablaban de las fases hasta llegar donde estamos hoy, muchos fallecidos lastimosamente también hasta la fecha desde el 7 de marzo del 2020. ¿Ustedes recuerdan todo lo que sentíamos y cómo esperábamos los informes del presidente, del ministro de Salud? Cómo estábamos orgullosos porque al principio no morían en Paraguay, estábamos todos más o menos controlando la situación. Nuestro ejemplo era Uruguay y después se vino con todo. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos metieron la mano en los bolsillos? Un tapaboca, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto costaba un frasquito de alcohol? Sí. Una estafa era. Una estafa era. Y con el miedo, y las calles eran desiertas a las 8 de la noche. Totalmente. Yo iba al canal y venía y parecía al más allá, no sé. Y después, ¿qué cosa? contra el gobierno porque no teníamos vacuna. Vinieron la vacuna, pues nadie se ponía la vacuna. O sea, hola, la gata Flora. Bueno. Nunca le dabas Y todo el negocio que se habla con las vacunas, ¿verdad? También.